lugar, usted que está aquí, hermano, ¿cómo es necesario en estos tiempos predicar a un Cristo de poder? Él se quiere manifestar, pero ¿sabe qué pasa? Tenemos miedo. Hace un momento, en uno de los cantos que cantaban nuestros hermanos, decía: muéstranos tu gloria. Significa manifiesta tu poder, haciendo milagros, haciendo señales. ¿Sabe que estos cantos, cuando tú los empiezas a cantar y te empiezas a gozar y empiezas a adorar a Dios y le empiezas a decir a la gente: tengo un Cristo vivo, no un Cristo muerto, un Cristo que sigue haciendo milagros y lo único que anda buscando es alguien no que crea en Él, sino que le crea a Él. Y es ahí donde Él se manifiesta. Amén. ¿Necesita usted un milagro esta noche, este día, en esta mañana, en esta madrugada, a la hora que usted esté viendo esta transmisión? Le pregunto, ¿necesita un milagro? Hay un Cristo que hace milagros. Y lo único que te pide es que creas con todo tu corazón, que tu fe sea sincera, porque nada hay imposible para Él. Amén. Lo que para el hombre es imposible, para nuestro Señor es posible. ¿Necesitas un milagro? Escucha la palabra, cree en tu corazón y dile: Señor, estoy listo, estoy preparado. Que tu poder se manifieste en mi vida. No tengas miedo. Si llegases a morir y mueres en Cristo, que es lo más importante, que ahorita en vida recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Le digas: Señor, creo que en la cruz del Calvario tú moriste por mí. Y abro, Señor, la puerta de mi corazón y te recibo. Perdóname, lávame con tu sangre y acéptame, recíbeme este día como tu hijo. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dile en este momento: si tú, Señor, en tu voluntad está que yo ya parta de este mundo, yo quiero estar en las moradas eternas contigo. Pero si tú me das la vida y me das unos años más de vida en esta tierra, los dedicaré para servirte, para darte honor y gloria y compartir con el que no conoce tu palabra, compartirle este mensaje de salvación. Si haces esta oración donde quiera que estés, el Señor te escuchará. Y usted que está aquí, dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, porque grandes y maravillosas son sus obras. Estamos estudiando, hermano, el arrebatamiento, y estamos hablando de que el arrebatamiento está cerca. El día de ayer hablábamos de esto y hablábamos de lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo número 11 y versículo número 12. Solamente lo leemos para que usted lo recuerde. Está por acontecer, hermano, algo que va a cambiar la vida de muchas personas en esta tierra. Y este acontecimiento es el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia. Desafortunadamente, aún en nuestros púlpitos, en iglesias cristianas evangélicas, se ha estado hablando y hay una tendencia a hablar que el arrebatamiento fue algo que se predicó por muchos años, pero que en realidad no va a suceder. Que el arrebatamiento fue algo que algunos predicadores de tiempos pasados
lo interpretaron de manera equivocada. Pero, y mucha gente lo está creyendo. Mucha gente está recibiendo este mensaje, pero desafortunadamente están siendo engañados. La Biblia habla de un arrebatamiento. ¿Qué es un arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Jesús sacará a su iglesia de esta tierra y la llevará a las moradas eternas. ¿Cuándo sucederá esto? En el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo profético, ahí el Señor te da varias claves para que nosotros estemos alertas y te explica el Señor. Y es necesario, hermano, que nosotros no nos dejemos engañar. Dice la palabra del Señor lo siguiente, el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo le pregunto, ¿a quién va a engañar? ¿O a quiénes van a engañar? A los que han creído la palabra. Los que no han creído la palabra, ellos no tienen que ser engañados absolutamente de nada. Los que han creído la palabra, los que se han cimentado en las cosas de Dios, inclusive los que han nacido de nuevo, dice la palabra que falsos profetas, falsos maestros se levantarán y los van a engañar. El día de ayer yo le comentaba, hoy estamos viendo algo un poquito raro e inusual. La gente le cree más al predicador que a lo que dice la palabra. Si el predicador viene y le dice, anoche el Señor me habló y el Señor me dio esta revelación, y hermano, y le creen todo lo que él dice. La palabra de Dios nos dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Vamos a buscarlo ahí en Primera de Pedro. Yo quiero que usted, hermano, esté muy atento a esto, porque lo vamos a entender de una manera muy clara. Y esta palabra, vamos a Segunda de Pedro primero. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo, vamos a leer desde el 19. Versículo 19. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que ya no necesito yo interpretar la palabra, ya está interpretada. Solamente tengo que estar sembrado en una iglesia donde esté un pastor llamado por Dios, capacitado para que me instruya o me enseñe la palabra. El Señor constituyó 5 ministerios para la edificación de la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él los llamó y los instituyó para que enseñaran, capacitaran, ministraran a la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia está compuesta de las personas que han nacido de nuevo, que han sido lavadas, compradas con la sangre del Cordero. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cada vez que usted escuche la palabra en su iglesia, la palabra predicada, cotégela con la palabra escrita, con la palabra de Dios, con la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y si lo que le están enseñando no está en la palabra de Dios, tenga cuidado. Yo le sugeriría que se saliera de ese lugar y que buscara un lugar donde le enseñen la sana doctrina. Vea lo que dice el versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En estos tiempos, hermano, estamos viendo que sale por ahí un hombre con mucho verbo, mucho carisma, mucha propaganda, mucha cuestión ¿cómo podríamos llamar? Muchas cosas que lo rodean y la gente le cree y la gente es atraída. Las multitudes, hermano, están atraídas por esto y les predican una palabra que no habla ni de santidad, ni de compromiso, ni de estar preparados, sino que te dejan, hermano, tranquilito, que tú vivas la vida del mundo y la vida de Dios, con un pie adentro y otro pie afuera. Que vivas las cosas de Dios como algo natural, algo material, y las cosas de Dios son espirituales. La Biblia te dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hoy tenemos púlpitos, hermano, que lo que menos se predica es santidad. La santidad es separado. Un creyente que vive separado de las cosas del mundo, que su deseo es agradar a Dios, que su deseo es servir al Señor con todo su corazón. Dice la palabra en el versículo, vuelvo a Mateo capítulo 24, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Dentro de la iglesia hay cosas que van a suceder dentro de la iglesia, señales que nos van a alertar que el tiempo está cerca. Este año que estamos iniciando, 2022, es un año, hermano, que las cosas van a estar más difíciles que el año pasado. Y no es que yo sea pesimista, o no es que yo vaya en contra de lo que dicen nuestros gobernantes, porque nuestros gobernantes dicen que este año que viene es un año donde va a haber un crecimiento en la economía y vamos a salir de esto y del otro y del otro y del otro, y que vamos a estar mejor que el año pasado. Y escucho en muchos púlpitos predicar que este año es un año de prosperidad. Es un año donde lo que no has recibido o lo que has perdido, el Señor te lo va a restaurar. Y ponga atención, aunque tú no andes bien delante de Dios, aunque tú vivas una vida cristiana una vida cristiana sin compromisos y convicción con Dios, y eso no es verdad. Eso es lo que la gente quiere oír. Este año que viene, iniciamos el año dándole y metiéndonos en las cosas de Dios, prometiendo y diciéndole: Señor, este año tengo que vivir más consagrado, más sirviéndote, más buscando tu rostro, más predicando tu palabra, más evangelizando personas. Este año. Y se inició con promesas, prometiéndole al Señor y diciéndole: lo quiero hacer y si tú me ayudas lo voy a lograr. Este año tengo que ganar almas para ti y me tengo que preparar. Dice la Escritura, hermano, que en la iglesia pasará, versículo 12, el amor de muchos se enfriará y en el mundo la maldad iba a aumentar. La maldad en todas las áreas, en los matrimonios, en la relación padres con hijos, en la relación hijos con padres, en la relación interpersonal, es decir, con las demás personas, con nuestros demás semejantes. Dijo el Señor, la maldad iba a tener un aumento tremendo. Hoy, hermano, las noticias que escuchas en la televisión, las que ves por el internet, las que escuchas en la prensa escrita, no escuchas y no ves otra cosa que asesinatos, secuestros, ejecuciones, contrabando, violencia. El Señor te lo dijo en su palabra.
la maldad va a aumentar. En medio de esa maldad se tiene que levantar una iglesia para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación. No levantarnos porque no va a surtir efecto pidiéndole al Señor que la maldad sea quitada o que la maldad baje su situación o sus índices delictivos. No se va a lograr, y le voy a decir por qué. La misma palabra te lo dice en el versículo número 6. Dice: oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. Tiene que suceder así. Y para la iglesia es una señal. Te dice, por el lado del mundo va a aumentar la maldad, pero por el lado de la iglesia, el amor de muchos se enfriará. En el mundo, hermano, el amor, la compasión, la misericordia no existe. Cada día tú ves más gente sin compasión, sin misericordia y sin amor. Pero lo más interesante de esto, lo que más le debe llamar la atención, es que va a suceder dentro de la iglesia también. El amor, la compasión, el amor hacia las cosas de Dios se va a enfriar. Hoy tú lo ves, es más importante el trabajo que las cosas de Dios. Es más importante las vacaciones que las cosas de Dios. Es más importante invertir en mi negocio, en mi casa, en mi carro, que invertir en la obra de Dios. El amor de muchos hacia las cosas de Dios iba a menguar. Dentro de todo esto, hermano, hay un acontecimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Hay diferentes grupos religiosos, cristianos evangélicos, que tenemos como norma o regla de conducta la palabra de Dios. Y en cada uno de ellos encuentras diferentes creencias o diferente interpretación con respecto a la profecía. La profecía es un poquito complicada de enseñar y predicar, porque te puedes en ocasiones equivocar, pero en la marcha de los acontecimientos el Espíritu Santo nos va revelando en la palabra las cosas y van cayendo como un rompecabezas en los acontecimientos del mundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24 hay 3 cosas importantes: principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Y estas 3 cosas tienen una importancia y una revelación para la iglesia diferente. Volvemos a Mateo 24 y ahorita regresamos a donde estábamos. Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Ok, vaya usted al versículo número versículo 9. Dice, y entonces os entregarán a tribulación. Y vaya ahora al versículo 21 y dice, porque habrá entonces gran tribulación. Hay 3 palabras ahí diferentes: principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Ahora, dentro de la enseñanza bíblica hay algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es que en esta tierra la maldad va a aumentar, el pecado y la desobediencia va a aumentar a un punto en que va a ser, hermano,
insostenible para Dios, Dios ya no va a darle tiempo al hombre y viene juicio sobre la tierra. Este juicio está enseñado en tiempo. Es un periodo de 7 años. Y esto está en el libro de Daniel. Vaya conmigo al libro de Daniel. Alguien me preguntaba cómo pueden sacar o cómo puedes saber los tiempos en meses o en años. Daniel capítulo 7, versículo 25. El tiempo de la gran tribulación es un periodo de tiempo de 7 años, dividido en dos periodos de tiempo de 3 años y medio. 3 años y medio. Y lo encuentras en Daniel capítulo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un tiempo en la Biblia tiene una duración de 1 año. El periodo de tiempo de un tiempo es 1 año. La gran tribulación es un periodo de 7 años. Esos 7 años están divididos en 2 periodos de tiempo de 3 años y medio, es decir, 3 años y medio primeros y 3 años y medio finales. En los 3 años y medio finales, que es la gran tribulación, vienen juicios sobre la raza humana, sobre los seres humanos que estén viviendo en ese tiempo. Los juicios se componen de sellos, trompetas y copas. Son juicios tremendos sobre la faz de la tierra. La gente en ese tiempo deseará morir, pero la muerte va a ser quitada o va a ser detenida durante 5 meses. Esto está en el libro de Apocalipsis. Ahorita me recuerda y yo le doy la cita. Durante 5 meses la muerte será detenida. La gente buscará morirse, buscará quitarse la vida por lo terrible que va a ser los 3 años y medio finales. Yo quiero que ponga atención ahí. Dice tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Le vuelvo a dar, el valor numérico de un tiempo es 1 año. Entonces, si usted lee la palabra así, tal cual, no la va a entender. Un tiempo tiene un valor numérico de 1 año. Y dice que va a haber un ser, la Biblia le llama la bestia, que es el nombre que recibe el anticristo o el falso profeta. Cualquiera de los dos se le da ese calificativo, la bestia. Ahora, ellos, cuando la iglesia sea levantada, sea sacada de la tierra, el anticristo aparece tomando el control político, económico y religioso en todo el mundo. Empieza él con sus 3 años primeros y medios, los 3 años iniciales, con paz en toda la tierra, trayendo trabajo, prosperidad a todas las naciones. Hay una
Trinidad que empieza a trabajar en la tierra, que se compone de el anticristo, el falso profeta y el dragón o Satanás. Esa es la Trinidad satánica. Empieza a operar en la tierra. Los 3 años iniciales primeros son todo miel sobre hojuelas, toda la tierra en paz. Pero al final de los 3 años y medio iniciales, el anticristo se levanta contra el pueblo de Israel, profana el templo de Dios, le pide a Israel que lo adore como Dios. Y en ese momento, hermano, el pueblo de Israel se le abren los ojos, entiende que ese hombre es un impostor. Y esto es lo que usted está leyendo aquí. Vea el versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano durante 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Vamos ahora a Mateo capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Hay 3 cosas interesantes aquí. La primera, versículo 8, principio de dolores. Versículo 9, tribulación. Y versículo número 21, gran tribulación. ¿De cuánto tiempo se compone la gran tribulación? De 7 años. La iglesia es sacada e inicia un periodo aquí en la tierra de 7 años. Inmediatamente que la iglesia es sacada, entra en escena el anticristo, el falso profeta y Satanás, teniendo el control mundial. Todo esto ya está siendo preparado y orquestado desde las Naciones Unidas. No crea que va a ser algo que van a implementar. No, ya están, inclusive, hermano, los estudiosos de este tema dicen lo siguiente: que la vacuna contra el COVID a nivel mundial ha sido un ensayo de la marca de la bestia. Póngame atención y no me vaya a malinterpretar. No vaya a andar diciendo que yo dije, como dicen algunos cristianos, que la vacuna es la marca de la bestia. Eso, hermano, es una tontera hablar de esta manera. Y lo peor, echarle la culpa al predicador porque no entendiste la predicación y dijiste: dijo el pastor que no me deje vacunar porque la vacuna es la marca de la bestia. La marca de la bestia, hermano, tiene características muy especiales. La primera, va a ser puesta en la frente o en la mano derecha. Segundo, va a ser aplicada en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, si usted se va a quedar a la gran tribulación, pues prepárese porque lo van a marcar. Pero, hermano, la vacuna es algo que yo le comentaba el día de ayer. Hay mucha desinformación y muchos cristianos, yo no sé si son muy religiosos, muy fanáticos o no sé. Pero, hermano, no lo puedes espiritualizar todo y andar viendo demonios y andar viendo cosas y es del diablo. No hagas eso. Tienes que estar bien ubicado en la palabra y bien cimentado en la palabra. Cuando tú entras a los medios de comunicación como el internet y todo eso, hay mucha desinformación que en vez de ayudarte, te confunde. ¿Cómo supiste tú que la vacuna que te pusieron cuando estabas pequeño y que te llevó tu mamá o tu papá, la vacuna contra la poliomielitis, era algo que te iba a hacer bien? ¿Te dieron algún papel, algún certificado, alguna preparación y te dijeron y te llevaron a los laboratorios y te dijeron: este es el científico
que la descubrió la vacuna, los científicos que trabajaron en la elaboración de la vacuna. No, solamente dijeron, debe llevar a su hijo, a su hija a vacunar contra la polio, contra el sarampión, contra esto, todas esas vacunas. Y tú fuiste confiado y lo llevaste a tu hijo, a tu hija, pero nunca tuviste la certeza de que eso era algo que iba a beneficiar a tu hijo, a tu hija. En esta vacuna, hermano, ¿a quién de ustedes le dieron un certificado? Los laboratorios de AstraZeneca o los laboratorios de la otra vacuna o de la otra, donde te dijeron, aquí está certificado, sellado ante notario público que esto te va a venir. No, nada más te dijeron, hágalo. Y al principio te dijeron que era voluntario y últimamente es obligatorio. Y la primera dosis y la segunda dosis y el refuerzo y viene la cuarta. Hermano, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le he enseñado a la iglesia que el Señor me permite pastorear? Vaya y vacúnese. Y hermano, si eso es del diablo, no es del diablo. Quítese esa idea, no ande usted diciendo eso. Ahora, y si lo que me van a inyectar me va a hacer mal, me va a matar las neuronas y me va a traer esto y me va a esto y he escuchado comentarios y a través de la vacuna, hermano, me están implantando un chip y ese es el chip del diablo. Hermano, por favor, deja de andar diciendo tonteras, eso no es verdad. ¿Qué tienes que hacer? Ves y vacúnate a los centros de vacunación que se han establecido en nuestra ciudad. Y al estar ahí, o antes de estar ahí, ora a Dios. Y le dice, Señor, si este medicamento que el gobierno nos quiere aplicar va a dañar mi cuerpo, va a perjudicar mi salud, no lo permitas. Guárdame y líbrame de todo mal. Mi vida está en tus manos, Señor. Y ningún químico que sea inyectado en mi cuerpo me va a dañar, si es que es para dañarme. Señor, si este medicamento va a beneficiar a mi salud, bendícelo. Y bendice la mano de los que lo hicieron. En el nombre de Jesús, amén. Y láncese a vacunarse. Amén. ¿Ya entendió? Lo mismo hace usted cuando va a tomar un alimento. ¿No ora usted por los alimentos para que no le hagan daño? Pues así igual, vacúnese, no va a pasar nada. Y si el gobierno tiene planeado en esa vacuna traer algún virus para infectar o lastimar o enfermar el cuerpo de un hijo de Dios, no le dañará. Aleluya. Porque es promesa de Dios que Él guardará tu salud. ¿Está aquí? Pero no ande tampoco diciendo que es la marca del anticristo. La marca del anticristo está especificado en la palabra que va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Así de sencillo. Ahora bien, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Esa es la pregunta que muchos ministros estudiosos de la profecía se hacen, investigan. La tribulación es un periodo de tiempo de 7 años. Y en Mateo 24 encontramos 3 señales. Primera, principio de dolores. Segunda, tribulación. Y tercera, gran tribulación. La primera, que está en el versículo 9, dice: os entregarán a tribulación. Esta palabra tribulación
creemos que se compone de los 3 años y medio iniciales. La segunda, que está en el versículo 21, y entonces habrá gran tribulación. En este pasaje, en el versículo 21, hermano, en los 3 años finales se desata sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, juicios tremendos. Uno de ellos es, los primeros juicios se componen por sellos, copas y trompetas. Juicios. Y hay por ahí otros juicios que a Juan no se le permitió escribir en el libro de Apocalipsis. En los 3 años finales de la gran tribulación, el pueblo de Israel va a pasar una persecución como nunca antes. Y en el momento que ellos estén acorralados para ser destruidos por el anticristo, por el falso profeta y por Satanás, que van a levantar a los ejércitos de los pueblos vecinos, estará adherido ahí China y Rusia con todos los ejércitos y los pueblos musulmanes, todos los árabes y todos esos pueblos. Hermano, entonces Jesús desciende de los cielos con la iglesia, con sus ejércitos celestiales. A eso se le llama la segunda venida de Cristo. Ahora bien, si nosotros creemos que no vamos a pasar ni por los 3 años y medio iniciales, ni por los 3 años y medio finales, ¿qué es lo que sí vamos a vivir? Creemos que vamos a vivir lo que está en el versículo 8, que es lo que estamos viviendo ahorita y que se va a poner un poquito más complicado y se le conoce principio de dolores. Dentro de esto, mañana lo vamos a ver, hay muchos predicadores que dicen que Cristo Jesús va a venir al final de los 3 años y medio iniciales de la gran tribulación. Cuando se vayan a iniciar los 3 años y medio finales, que se va a poner la cosa color de hormiga sobre la tierra, entonces la iglesia es sacada. Creemos que no, porque hay pasajes en la Escritura donde el Señor nos revela, nos enseña que la iglesia no pasará por la ira de Dios. Sí pasará por tiempo o principio de dolores, que son lo que estamos viviendo ahorita. Situaciones difíciles se van a poner complicadas, pero todavía no estamos en la gran tribulación. No hemos entrado a los 7 años de la gran tribulación. Cuando se inicie la gran tribulación, en ese momento la iglesia ya va a haber sido trasladada de la tierra a los cielos. Escúcheme bien. Ayer yo le comentaba que hay grupos cristianos evangélicos que no creen no creen en el arrebatamiento. Creen solamente en la segunda venida de Cristo. Interesante porque los católicos creen en la segunda venida de Cristo. Ellos no creen en en el arrebatamiento. Pero viene la palabra, el arrebatamiento de la iglesia. Específicamente viene la palabra arrebatamiento y te dice que la iglesia va a ser trasladada. Va a ser sacada de esta tierra. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13.
Primera de Tesalonicenses 4:13 dice la palabra del Señor así. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se vale entristecerse por la muerte de un ser querido? Sí. ¿Se vale llorar? Sí. Pero tienes que llorar y entristecerte con esperanza. Amén. Sabiendo que mi ser querido, mi amigo, mi hermano, mi padre, mi madre, murieron en Cristo. Y si murió en Cristo, tiene vida eterna. Versículo que sigue, dice la palabra: porque creemos que si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor. Yo le decía el día de ayer, ponga mucha atención en esto. Pablo dice palabra del Señor, no es mi palabra, no es algo que a mí se me ocurrió o que yo creo, no, es palabra del Señor. Y el Señor dice en su palabra que los que murieron en Cristo tienen vida eterna. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Primera de Corintios habla de una transformación. En un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se vuelve inmortal. Esto corruptible se vuelve incorruptible. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. En el rapto de la iglesia, Cristo no baja a la tierra. La iglesia se reúne con Jesús en los aires. Y de ahí se va la iglesia a las bodas del Cordero. Y en ese momento se inicia aquí en la tierra un periodo de tiempo de 7 años que se compone de tribulación y los 3 años finales de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, Cristo Jesús regresa a la tierra y pone sus pies. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Zacarías, capítulo 14. Uno de los más renuentes a creer en el arrebatamiento de la iglesia es el pueblo de Israel. Ellos a Jesús no lo aceptan como su Mesías. Ellos están esperando a su Mesías, su Salvador. Hoy hay muchos judíos mesiánicos, es decir, judíos que han creído que Jesús, el que murió en la cruz, era el Mesías verdadero y lo están recibiendo como su Señor y Salvador. Pero hay una gran cantidad, y en este momento hay algo interesante en este libro. Vamos al capítulo 13 del libro de Zacarías. Capítulo 13, versículo número 6. Cuando Cristo Jesús venga a la tierra, dice la palabra que le preguntará el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, le preguntarán a Jesús: ¿qué heridas son estas en tus manos? Las heridas de los clavos. Y fíjese lo que les va a contestar:
Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mi Padre. Hasta entonces, hermano, ellos empezarán a entender y a conocer que el Cristo que crucificaron y que ante el emperador romano dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hasta entonces el velo les será quitado y van a entender que ese era el Mesías que ellos estaban esperando. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo Jesús espera a la novia en los aires. Ahorita somos la novia del Cordero, la iglesia. Ahí nos reunimos con Jesús. En la segunda venida, Cristo Jesús no se queda en los aires, baja a la tierra y pone sus pies sobre el monte de los olivos, que es el lugar donde ascendió a los cielos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde unos ángeles se le ponen al lado a las personas que están viendo la ascensión de Cristo y les dicen: así como le han visto ir, así regresará. Libro de los Hechos, capítulo 1, los primeros versículos, ahí lo vas a encontrar. Dice la palabra en el capítulo 14: al final de la gran tribulación, las naciones estarán listas para destruir y devorar y hacer añicos al pueblo de Israel. Dice: he aquí, capítulo 14, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. En los últimos 3 años y medio finales de la gran tribulación, el pueblo de Israel, hermano, va a sufrir lo que usted no tiene idea. Persecución, los van a matar, van a destruir sus hogares, van a estar, hermano, va a ser una masacre tremenda. Y en el momento en que las naciones estén para tomar posesión y aniquilar a todos el pueblo judío, en ese momento Jesús aparece. A esto se le llama la segunda venida. Y viene Jesús con sus ejércitos celestiales y con la esposa. Ya no con la novia, con la esposa, con la iglesia. Dice la palabra: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá de en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle muy grande, y quitará del monte y se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y yo quiero que vea el versículo número 5. Dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usa, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, ponga atención aquí, y con él todos los santos. En el rapto de la iglesia se reúne con Jesús en los aires. Escúcheme bien, este es el evento más próximo. Jesús le dice a la iglesia en el capítulo 14: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El Señor nos alerta y nos dice: prepárate, prepárate. Las señales en el mundo son aumento de la maldad. Las señales en la iglesia, el amor de muchos por las cosas de Dios se enfriará. El día de ayer le hablaba de la apostasía. Va a haber muchos apóstatas, gentes que van a negar su fe y lo que recibieron del Señor lo van a abandonar, lo van a desechar. Muchos que viste sirviendo a Dios, teniendo llamado o teniendo ministerios, aún ellos se van a apartar de las cosas de Dios. Pero dice la palabra: pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pon tu mirada en Cristo, pon tu confianza en el Señor. Cuando escuches un mensaje, una enseñanza de que el arrebatamiento es solamente una fábula, un mito, un cuento, ten cuidado, dile: esto no está bien, esto no es de Dios. Cristo Jesús prometió que venía por la iglesia y yo lo creo, aleluya. Está especificado en la palabra de Dios. En la segunda venida de Cristo, Cristo Jesús sí baja a la tierra al final de la gran tribulación. Y entonces sí, hermano, agarra al falso profeta y al anticristo y son lanzados en el lago de fuego. Y a Satanás lo mete al abismo, en cárceles del abismo, atado durante 1000 años. Y empieza Jesús a gobernar desde Jerusalén a toda la tierra. Ahí se inicia lo que conocemos como el milenio. ¿Está usted esperando la segunda venida de Cristo? Dele gloria a Dios y prepárese. Amén. Si usted está esperando la segunda venida de Cristo, dele gloria a Dios o diga amén o dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, Señor. Los que están ofrendando esta ofrenda de palmas van a pasar por la gran tribulación. Dios te ayude, Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Usted ya lo sabe. Yo no estoy esperando la segunda venida de Cristo. Yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia. Si tú dices que estás esperando la segunda venida de Cristo, pues tú estás diciendo: hermano, yo voy a pasar por la gran tribulación, así que écheme porras. Tiempos difíciles y terribles. Pero si usted sabe que usted se va a las bodas del Cordero, hermano, las bodas del Cordero están próximas. Y el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Amén. Es triste, hermano, que algunos grupos religiosos esto no lo enseñen y no lo prediquen. Y se enfoquen solamente en la segunda venida de Cristo. Pero ahora ya usted lo sabe. Si yo digo que yo estoy esperando la segunda venida de Cristo, en automático tú estás diciendo: voy a pasar por la gran tribulación. Y la iglesia está programada por Dios para que no pase por la gran tribulación. Que cuando la gran tribulación, hermanos, se vaya a iniciar, los 3 años y medio iniciales, la iglesia sea sacada. Porque el Señor no nos tiene preparados para ira. Libro de Romanos, Primera de Tesalonicenses, ahí lo encuentras. Él nos tiene preparados para gozarnos en las bodas de Él. Cordero. Póngase de pie, por favor, usted que está aquí, y dele una ofrenda de palmas al Señor y dile: Señor, yo me voy en el rapto de la iglesia. Aleluya. Me voy en el rapto de la iglesia. Amén. ¿Qué tienes que hacer para participar del rapto de la iglesia? Primero, haber nacido de nuevo. Que Cristo Jesús sea tu Señor.
que tú le digas: Señor, te entrego mi vida. Y yo creo que tú en la cruz del Calvario moriste por mí. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Recíbeme hoy como hija, como hijo. Y te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Si esa oración que tú vas a hacer ahora es sincera, es verdadera, sale de tu corazón, se van a ver cambios en tu vida, interiormente y externamente. A esto se le llaman los frutos del arrepentimiento. No basta con decir creo, no. Debe haber frutos, evidencia. Y a partir de ese momento, en tu cuerpo, interiormente, sucedió algo. Cristo Jesús te justificó, Cristo Jesús te regeneró y Cristo Jesús te santificó. El proceso de justificación inicial es inmediato. Siendo culpable, ahora Cristo Jesús te declara inocente. El proceso de regeneración empieza a partir de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vas a empezar a ver cambios interiormente y exteriormente. Y a partir de este momento tú vas a saber y entender que ahora tu cuerpo no va a ser para practicar el pecado, sino que tu cuerpo va a ser para la gloria y la honra del Señor. Vas a entender y aprender que tu cuerpo a partir de este momento es templo del Espíritu Santo. Esas evidencias las tienes que ver. Cuando antes no querías congregarte, no querías leer la palabra, ahora para ti va a ser un gusto, un deleite, una necesidad. Evidencias físicas, evidencias internas. El Señor va a sacar de tu interior la amargura, el resentimiento, la tristeza, el deseo de venganza. Y ahora te vas a volver una mujer, un hombre compasivo, misericordioso. Se van a ver en tu vida los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, con todas sus derivadas, misericordia, compasión. Todo eso. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tú has nacido de nuevo. No basta con traer una Biblia, o congregarte, o traer un pescadito ahí en el carro, o tener en la puerta de tu casa un texto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No basta con eso. Debe haber frutos. Cuando tú has nacido de nuevo, ahora tú tienes convicción, estás convencido, estás comprometido y le dices: Señor, si vivo va a ser para servirte, y si muero, muero en Cristo. Te entrego mi vida y hasta el último día de mi vida lo ocuparé para la gloria de tu nombre. Esas son las evidencias. Si eso te ha pasado, dale una ofrenda de palmas al Señor. Si eso tú lo vives, dale una ofrenda de palmas. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Oramos. Inclina tu rostro. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has lavado con tu sangre. Me has hecho parte de tu familia. Gracias, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras. Señor, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado, me has bendecido. Y ayúdame, Señor, para estar preparado para el encuentro contigo en los aires y para volar a las moradas eternas, a las bodas del Cordero. Creo, Señor, lo que dice tu palabra, que tú vienes a levantar a tu iglesia para ese evento glorioso, ese evento maravilloso que es estar contigo en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Creo, Señor, que vienes por tu iglesia y te espero. Dile: te espero, Señor. Ayúdame a estar preparada. Ayúdame a estar preparado para encontrarme contigo. Gracias, Señor. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Quiero decirle lo siguiente. Si tú has entregado tu vida a Cristo, vive preparado. ¿Qué es vivir preparado? La Biblia dice velad, estar alerta. No descuides tu relación con Dios. No descuides tu comunión con Dios. Ora en tu hogar todos los días y escudriña la palabra. En tus actividades diarias, acuérdate de algo. El Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En él meditarás siempre, de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habla la palabra. Aplícate la palabra. Obedece la palabra. Escudriña la palabra. Aliméntate con la palabra. Ahí está la clave para estar preparado para el encuentro con Cristo. Aleluya. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales hoy se conectaron con nosotros para escuchar la palabra. Desde este lugar les decimos que el Señor les bendiga. Compartan esta palabra con el que la necesite. Y desde este lugar les decimos a nuestros hermanos, dígalo conmigo, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea